Buenas tardes, damas y caballeros. Hoy vamos a continuar con la lectura del artículo de Fe y Razón, escrita por la filósofa Elizabeth Jackson. Dice la siguiente sección acerca de las respuestas que los filósofos han discutido con respecto a la fe en el sentido de ir más allá de la evidencia. Entonces empezamos con el primero, que es fe y testimonio. Existen muchos tipos y fuentes de evidencia. Agustín, Locke, Anscombe y Zaksevsky sostienen que la fe es distintiva porque se basa en un tipo particular de evidencia, el testimonio. El testimonio es el informe de otra persona de que algo es verdadero. La fe religiosa podría basarse en el testimonio de Dios, en el testimonio de los líderes religiosos. La fe interpersonal podría basarse en el testimonio de nuestros amigos o familiares. Esta perspectiva explica la idea intuitiva de que la fe y la confianza están estrechamente relacionadas. Supongamos que mi esposo promete recogerme en el aeropuerto. Tengo fe en que me recogerá porque confío en él. Mi fe se basa en su testimonio. Tener fe basándose en el testimonio no es irracional. El testimonio es una fuente muy importante de conocimiento, y sin él perderíamos gran parte de nuestro conocimiento geográfico, científico y cotidiano. La mayoría de nuestras creencias científicas no se basan en experimentos que hayamos realizado nosotros mismos, sino en los resultados reportados por científicos. Confiamos en su testimonio, creemos en hechos geográficos sobre la forma del globo terráqueo y sobre otros países que nunca hayamos viajado a ellos, nuevamente basándonos en testimonios. Pedimos direcciones en la calle y creemos que lo que nos dicen nuestros familiares y amigos. Creemos en lo que nos dicen nuestros familiares y amigos. El testimonio es una fuente de evidencia extremadamente importante y sin él estaríamos a oscuras sobre muchas cosas. Dada la importancia del testimonio para nuestro conocimiento, resulta difícil ver cómo, bajo esta visión, la fe podría ir más allá de la evidencia. Hace mucho tiempo leí en estas lecturas el libro de Alvin Plantinga de Garantía y Funcionamiento Adecuado. Y si recordarán, ahí leímos un capítulo entero sobre el testimonio, de cómo el testimonio es parte, si recuerdo bien, de lo que da garantía a nuestras creencias. Y recientemente, bueno, no recientemente, apenas hace creo que un mes, un par de meses, en YouTube se hizo una discusión con Matt Dillahunty. Bueno, donde Matt Dillahunty, este ateo con cierta fama, donde afirmaba que el testimonio no era evidencia. Y pues recibió varias críticas, entre ellos de Joseph Smith, del mismo Alex O'Connor, donde le explicaban que el testimonio sí era evidencia, e igualmente otros filósofos de la religión le respondieron que efectivamente el testimonio es evidencia para una proposición o evidencia para el conocimiento, ¿no? Obviamente, Matt Dillahunty y muchos ateos tienden a rechazar muchas cosas que normalmente se aceptan como evidencia porque tienen miedo de que si se acepta algo, eso abra la puerta
a Dios. Entonces, por ejemplo, se cierra la puerta a que exista, que la mente sea algo inmaterial. Y eso es algo que pueden sostener ateos, fisicalistas, gente que no cree en Dios, que la mente sea inmaterial. Pero los ateos muy militantes tienden a rechazar esa afirmación porque se acercaría o abriría la puerta o haría probable la existencia del alma, y si el alma existe, pues también eso da entrada a la existencia de Dios. Bueno, pues Matt Dillahunty extiende eso a aquel testimonio. Comúnmente nosotros, nuestro conocimiento, lo que cuenta como conocimiento, que justifica nuestro conocimiento, lo que nos da garantía a nuestro conocimiento, es el testimonio. Los ejemplos que da Liz Jackson. Nosotros no revisamos si una medicina funciona porque nosotros hacemos los experimentos, confiamos en el testimonio de los expertos, ¿no? Pero Matt Dillahunty rechaza este tipo de testimonio porque da pie a que entonces uno debería considerar los testimonios de los discípulos de Jesús en cuanto a la resurrección, ¿no? Entonces, para no tomar en cuenta eso, para no adentrarse en esa área, muchos ateos dicen, ¿saben qué? El testimonio no es evidencia para nada, ¿vale? Dice, si el testimonio es evidencia y la fe se basa en el testimonio, déjenme subrayar esto de aquí. Si el testimonio es evidencia y la fe se basa en el testimonio, ¿no está entonces la fe simplemente basada en evidencia? Aquí creo que la mejor respuesta es que la fe, basada en el testimonio, va más allá de ciertas fuentes de evidencias. Evidencia, en algunos casos solo contamos con el testimonio. Tal vez no tengamos tiempo para verificar algo por nosotros mismos o no esté disponible evidencia adicional al testimonio. Nuestra evidencia podría ser buena, pero no excelente. Podríamos incluso sentirnos divididos sobre si confiar o no en alguien. En casos como estos, al decidir confiar en la palabra de alguien, vamos más allá de la evidencia, al menos en el sentido de que no exigimos una verificación independiente para creerle a esa persona. Por ejemplo, elijo confiar en el testimonio de mi esposo de que vendrá a recogerme, incluso si su promesa no está respaldada por otra evidencia. Esto no significa que siempre debamos confiar en el testimonio. Si tenemos buenas razones para pensar que alguien está confundido o mintiendo, no deberíamos confiar en él ni tener fe en que lo que nos dice sea verdadero. Sin embargo, si la fe implica aceptar la palabra de alguien y no tenemos razones para desconfiar, la fe puede ser racional, aunque vaya más allá de ciertos tipos de evidencia. Básicamente eso también lo recuerdo que lo mencionó Matt Dillahunty en su video. Hay como que dos posturas. Me parece que hay uno que se llama el principio de, no sé si es el principio de credibilidad, el principio de caridad, no recuerdo el nombre exacto, que dice que nuestra primera reacción o actitud ante el testimonio de una persona es creerle, tomar su testimonio como verdadero, a falta de razones que nos hagan dudar de ese testimonio, ¿no? Entonces siempre, por ejemplo, si vas en la calle y le preguntas a alguien alguna dirección, esperas que te hable con la verdad, ¿no? Entonces su testimonio es evidencia de que la dirección que me está ofreciendo del lugar que yo estoy buscando es el caso, ¿no? Esa suele ser nuestra actitud y por eso se dice que es el principio de nosotros creer en el testimonio de las personas, aunque no las conozcamos, etcétera, etcétera, ¿no?
Porque es muy raro o no es, digamos, no es la norma, no es lo común que la gente mienta la mayor parte del tiempo o todo el tiempo, ¿no? Si no, imagínense lo que sería, el mundo sería un caos, ¿no? Mandy la Junti, como les dije, algunos ateos rechazan, llegan a estos extremos de rechazar algo como esto. Y ellos afirman lo contrario, ellos afirman que la actitud correcta de una persona es no confiar en nadie hasta que nos den razones de que debamos confiar en ellos, ¿no? Obviamente esto en la práctica, pues, eh, no se da, ¿no? Si yo le pregunto la dirección a alguien en la calle, no le voy a pedir, por ejemplo, información sobre él, alguna identificación, alguna evidencia de que la persona me esté diciendo la verdad, ¿no? Fe y confianza. La fe racional podría ir más allá de la evidencia, al mantenerse firme incluso cuando la evidencia cambia nuestros niveles de confianza. Es indiscutible que esto puede ocurrir en cosas en las que creemos. Podemos seguir creyendo algo incluso cuando recibimos evidencia que cambia nuestro grado de confianza. Si reviso el pronóstico del tiempo y veo que hay solo un 5% de probabilidad de lluvia mañana, creeré que estará soleado y tendré un 95% de confianza en ello. Sin embargo, si vuelvo a consultarlo y ahora hay un 10% de probabilidad de lluvia, seguiré creyendo que hará sol. Simplemente estaré un poco menos confiado. 90%. Algo similar podría ocurrir con la fe. Considera dos ejemplos. Supongamos que confías y amas mucho a tu hermano y tienes fe en que nunca cometería un crimen grave. Sin embargo, se convierte en sospechoso de un asesinato y la evidencia en su contra empieza a acumularse. Si la evidencia en su contra es decente pero inconclusa, deberías sentirte menos seguro de su inocencia, pero no tendrías que abandonar tu fe en su inocencia. En este caso, la evidencia cambia tu nivel de confianza, pero no tu fe. O supongamos que Sara tiene fe en que ocurrió un milagro, tal vez porque cree haberlo presenciado o porque basa su fe en un testimonio histórico. Por ejemplo, tiene fe en que Jesús resucitó de entre los muertos. Sin embargo, Sara podría enterarse de un argumento en contra de los milagros. Dado que las leyes de la naturaleza que observamos regularmente los hacen muy improbables, un milagro parece poco probable. Esta contraevidencia podría hacer que Sara disminuya su nivel de confianza en que el milagro ocurrió, pero no necesariamente tendría que dejar de tener fe en que ocurrió, especialmente si inicialmente tenía una buena base experiencial o testimonial para su fe. La idea general es esta: a veces la evidencia erosiona nuestra confianza. Aunque nuestro nivel de confianza disminuya, esta evidencia no hace irracional nuestra fe. Cabe señalar que esto no significa que la fe racional sea consistente con cualquier nivel de confianza. Volviendo a un ejemplo anterior, si recibo evidencia concluyente de que tu equipo no irá a los playoffs, de modo que esté 100% seguro de que no puede ir, entonces debería abandonar mi fe. Es difícil precisar exactamente en qué nivel de confianza uno debería renunciar a la fe. Esto depende de factores como la relación entre fe y creencia, y distintas personas probablemente trazarían esa línea en diferentes lugares. En mi opinión, puedes tener racionalmente fe en que una afirmación es verdadera si tu nivel de confianza en ella
está en torno al 50%. De cualquier modo, la fe racional es consistente con niveles de confianza cambiantes y puede racionalmente mantenerse firme frente a la contraevidencia. Esta es una segunda forma en la que la fe racional puede ir más allá de la evidencia. ¿Qué dice mi Fabio Quejón? ¿Todo bien? Bueno, sí, aquí ya Elizabeth Jackson está abordando un punto en el que yo tenía una duda. ¿En qué momento trazas, en qué momento la fe deja de ser racional y pasa a ser irracional? Bueno, ya aquí ya marca un parámetro o un punto en nuestro espectro, en nuestra escala de confianza. Sí, nuestro nivel de confianza está en torno al 50%, poco menos, poco más, y uno sigue, y uno tiene fe en que alguna proposición es verdadera, entonces todavía estamos racionalmente justificados. Obviamente hay factores que intervienen, que una persona, bueno, estos factores van, como ella menciona, a depender de persona en persona. Hay personas que tienen un poco más de fe, hay otras personas que tienen más fe, ¿no? Como en alguna familia, si un familiar tiene un accidente y está en cirugía y les dicen los doctores, pues bueno, haremos todo lo posible, pero no, hay pocas probabilidades de que esta persona pues salga viva de la operación, ¿no? Y tienes un familiares, padre, madre, dos hermanas, ¿no? Digamos que a veces los hombres son un poquito más, dirían por ahí, duros, no es duros, sino realistas, y a lo mejor en el caso de los hombres ellos ya han abandonado completamente la fe, iban a esperar lo peor, ¿no? En cambio, las mujeres suelen ser más optimistas. En este caso, ellas van a decir, no, yo tengo fe en que mi hijo va a salir vivo de la operación, ¿no? A toda la familia, a los cuatro miembros se les ha dado la misma pues cantidad de evidencia. En este caso yo digo que si las palabras del doctor son de que tiene pocas probabilidades, obviamente estamos hablando de arriba del 50%, ¿no? Pero en el caso a veces, muchas veces las mujeres son las últimas en que abandonan su fe, ¿no? Pero aquí está la cuestión. De acuerdo a esto, su fe sería irracional. No sería una fe racional. ¿Por qué no sería una fe racional? Porque las probabilidades, la confianza puesta en una probabilidad es menor del 50%, ¿no? Pero como dije, esto varía mucho de persona en persona. Dice fe y permisivismo. Finalmente, consideremos la tercera idea, que si nos encontramos en un caso permisivo, podemos demostrar fe eligiendo la actitud fiel que es consistente con nuestra evidencia. Si nos encontramos en un caso permisivo, podemos demostrar fe eligiendo la actitud fiel que es consistente con nuestra evidencia. Veamos qué dice. El permisivismo es la idea de que a veces nuestra evidencia permite racionalmente múltiples respuestas diferentes. Consideremos, por ejemplo, a dos jurados en la misma sala de juicio tratando de decidir si Smith es culpable. Ambos jurados podrían tener exactamente la misma evidencia, escucharon el mismo testimonio de testigos, conocen los mismos hechos sobre las huellas dactilares, la escena del crimen, etc. Pero uno podría concluir que Smith es inocente y el otro que es culpable. Eso no significa que uno de ellos sea irracional, simplemente que a veces la evidencia es compleja y difícil de evaluar, por lo que hay más de una forma racional de responder a ella. Qué bueno que menciona este caso, porque hay una película que yo recomiendo un montón. Si tienen Prime Video, está la película de 12 hombres en pugna. Es una película del 50 y tantos, me parece, está en blanco y negro, pero
Prime Video la tiene remasterizada, incluso hasta me parece con audio digital y toda la vara. Es una película, como su nombre lo dice, de 12 hombres de un jurado que están en el cuarto donde deliberan. El jurado ya escuchó, ya observó la evidencia, ya escuchó los argumentos del abogado, ya escuchó los argumentos del fiscal y solamente tienen que deliberar eh, si en este caso el acusado es culpable e inocente, ¿no? Y en la película de los 12 hombres, al inicio, 11 consideran culpable al acusado y solamente uno lo considera inocente. A pesar de que tienen toda la misma evidencia, todos tienen la misma, a nadie se le dio algo diferente de otro, todos tuvieron la misma evidencia en manos. Y lo que va ocurriendo en el transcurso de la película es que esta persona que cree que es inocente, bueno, para los que no lo sepan, cómo funciona en el sistema de Estados Unidos, que una persona eh, se considere culpable a través del voto del jurado. El voto tiene que ser unánime. Esto quiere decir que las 12 personas que forman el jurado, todas tienen que decidir que el acusado es culpable o todos tienen que votar que es inocente. No puede haber una mitad, o 12 o un 11 contra uno o así, no, no, no. El voto tiene que ser unánime, ¿no? Entonces, cuando de los 12 uno lo considera inocente, empieza toda la discusión de la película. Y la película es donde empiezan a revaluar la evidencia. La persona los va convenciendo uno por uno. Hacen una votación y ahora son 2 contra 10. Hacen una tercera votación, ahora son 4 contra 7. Hasta que al final de la película, los 12 hombres consideran ahora al acusado inocente. Entonces, este ejemplo que está dando Elizabeth eh, de cómo la evidencia es compleja y que una persona pueda creer algo y luego cambiarlo, no hace que la persona sea irracional, ¿no? Yo recomiendo ver esa película de 12 hombres en pugna, es buenísima y y va a servir un montón para ejemplificar de lo que está hablando aquí Elizabeth Jackson con respecto a la fe y el permisivismo. El permisivismo se remonta a William James, quien argumenta que hay casos donde la razón no puede decidir. En esos casos, James sostiene que podemos racionalmente dar un salto de fe. Aquí está el ejemplo que James da para ilustrarlo. Imaginemos a una excursionista que se pierde y finalmente encuentra el camino de regreso a la civilización. Pero al caminar se encuentra con una grieta profunda y ancha en su camino. Supongamos que para sobrevivir debe saltar esa grieta, y no es obvio que pueda lograrlo. Estima que tiene aproximadamente un 50-50 de posibilidades. Sin embargo, sabe que si tiene fe en que podría lograr el salto, desarrollará más energía y entusiasmo, lo que hará más probable que salte más lejos y llegue al otro lado. Tiene dos opciones: puede rendirse y probablemente morir en el desierto, o puede tener fe en que logrará el salto, aumentando así sus probabilidades de éxito. Su caso es permisivo. Su evidencia actual es consistente tanto con lograr como con no lograr el salto. Podría creer cualquiera de las dos opciones y seguir siendo racional. Si va más allá de la evidencia al tener fe, esta fe crea su propia evidencia. Su fe no es irracional, aunque requiere ir más allá de la evidencia. El permisivismo no siempre implica que las creencias creen su propia evidencia. Claro, en esto yo estaba pensando cuando estaba dando el ejemplo de la persona que tiene que brincar y hay una grieta, un agujero muy ancho, ¿no? El ejemplo me parece correcto,
Hay 50-50 de posibilidad de que logre el salto y de que no, que se caiga al momento. Pero es cierto que si tiene fe, digamos que esa misma persona ahora está creando evidencia para él mismo y eso hará que le eche más ganas, ¿no? Por así decirlo, se esfuerce en hacer un gran salto y logra saltar la grieta. Pero luego estoy pensando, bueno, pero ese es en un caso muy específico, no todos los casos son tan claros como el de la grieta, ¿no? Entonces dice ella, el permisivismo no siempre implica que las creencias creen su propia evidencia. Consideremos otro ejemplo. Alguien podría encontrarse en un caso permisivo respecto a la cuestión de si Dios existe. La evidencia sobre Dios es complicada y difícil de evaluar, y hay buenos argumentos en ambos lados. Supongamos que esta persona esté en un caso permisivo, por lo que podría ser racional siendo teísta, creyendo que Dios existe, atea, creyendo que Dios no existe, o agnóstica, estando indecisa sobre la existencia de Dios. Supongamos que decide arriesgarse y tener fe en que Dios existe. Está yendo más allá de la evidencia, pero no es irracional, ya que su evidencia permite racionalmente ser teísta. De nuevo, este es un caso donde la fe racional va más allá de la evidencia. Para resumir, hemos discutido tres maneras en las que la fe podría ser epistémicamente racional y al mismo tiempo ir más allá de la evidencia. 1. La fe se basa en el testimonio. 2. La evidencia cambia el nivel de confianza, pero no obliga a abandonar la fe. Y 3. Uno se encuentra en un caso permisivo y elige adoptar una actitud de fe que es permitida, pero no requerida por la evidencia. Algunos casos pueden involucrar varias de estas formas al mismo tiempo. Supongamos, por ejemplo, que estoy comprometido o comprometida y pronto me voy a casar. Tengo fe en que mi prometido y yo somos una gran pareja y que continuaremos comprometidos en las buenas y en las malas. Una razón importante para mi fe es el testimonio de mi prometida, confío en ella y me ha prometido ser fiel. Luego recibo evidencia contraria, me entero de que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Mi confianza en que mi prometida y yo lo lograremos disminuye. La evidencia contraria podría situarme en un caso permisivo. Dada mi evidencia, es racional tener fe en que lograremos mantenernos juntos, pero la evidencia no exige racionalmente que tenga fe. Si elijo tener fe en que lo lograremos y comprometerme con mi prometida, de algún modo he ido más allá de la evidencia, en las tres formas descritas anteriormente. Mi fe se basa en el testimonio, en este caso en el testimonio del prometido o prometida. Persiste a pesar de una disminución de confianza, cuando se entera que, según las estadísticas, los matrimonios, el 50% de los matrimonios no perduran, ¿no? Pero aún así mantiene su fe. Y esto da un caso permisivo. Es decir, ese 50% no le exige, la evidencia no le está exigiendo que siga teniendo fe en que va a tener una larga vida con su prometido, pero no hace irracional que ella decida creer lo opuesto. Pero mi fe no es irracional. Así la fe epistémicamente racional puede ir más allá de la evidencia. Ok, vamos a inventarnos esto, no es mucho. Ya de una vez para terminar. Actos de fe. Hasta ahora nos hemos enfocado en la fe proposicional, la fe en que alguna proposición es verdadera. Este tipo de fe es un estado mental, lo que había mencionado en un principio, ¿no? Con respecto a la fe, una creencia es una actitud proposicional.
pero obviamente eso implica que es un estado mental. Algo en tu cabeza similar a una creencia o un deseo, y como hemos visto, la fe proposicional implica estados semejantes a la creencia y al deseo. Sin embargo, aún no hemos considerado los actos de fe. La fe no como algo que tienes en la mente, sino como una acción, como algo que haces. Por supuesto, la fe proposicional puede llevar a actos de fe. De hecho, en la mayoría de los casos, así sucede. La fe proposicional de que mi silla me sostendrá me lleva a sentarme en ella. La fe proposicional de que mi esposo vendrá a recogerme al aeropuerto me lleva a salir a esperarlo en lugar de pedir un taxi. La fe proposicional de que Dios existe me lleva a orar, leer las escrituras, participar en una comunidad religiosa y asistir a la iglesia. Bueno, se hace la distinción entre acto y simplemente tener una actitud mental, ¿no? Alguien podría ser muy eh, literal o simplemente afirmar que también los estados mentales son acciones, ¿no? Son actitudes. El acto de tener fe es un acto mental, ¿no? Pero bueno, aquí Liz Jackson está haciendo una diferencia un poquito más restrictiva, dejando solamente el acto físico, pararme, cantar, brincar, lo que sea, como eso es un acto, ¿no? Mientras que tener actitudes proposicionales o estados mentales no son actos, lo deja simplemente como estados mentales, ¿no? Sin embargo, los actos de fe merecen ser considerados por sí mismos. Esto se debe a que lo que hace racional a una acción es diferente de lo que hace racional a un estado mental. Déjenme subrayar esto aquí. Algunos han argumentado que la fe implica lo que se llama aceptación. La aceptación es un compromiso de actuar como si algo fuera verdadero, aunque normalmente aceptamos lo que creemos y creemos lo que aceptamos. A veces la creencia y la aceptación no coinciden. En algunos casos puede ser racional aceptar algo, incluso si la evidencia muestra que es muy probable que sea falso. Me parece que esto una vez lo leímos cuando hicimos la lectura de epistemología en el área de las creencias, ¿no? Aceptar y creer no son lo mismo, ¿no? Y recuerdo que había el ejemplo de las escaleras, cuando pones unas escaleras y te subes a ellas, ¿no? Creo que la idea era que crees que las escaleras son seguras, pero no aceptas el hecho de que sean seguras y no te subes. Y a veces podría pasar todo lo contrario, ¿no? Como cuando te sientas en tu silla de escritorio todos los días. Muchas veces no nuestra creencia de que nuestra silla nos sostendrá ni siquiera está activa en el momento. Simplemente aceptamos que nuestra silla nos va a sostener y simplemente nos sentamos, ¿no? Si no, de lo contrario, estaríamos revisando nuestra silla todos los días, ¿no? Hay otro ejemplo más en específico, no recuerdo cuál fue. Pero aquí, bueno, aquí ya va a mencionar dos. Supón que eres un juez en un caso judicial y que la evidencia es suficiente para establecer legalmente que un sospechoso en particular es culpable más allá de toda duda razonable. Sin embargo, supón que tienes otra evidencia de su inocencia, pero es personal, por lo que no puede ser utilizada legalmente en el tribunal. Puede que no estés justificado a creer que es culpable, pero por razones legales debes aceptar su culpabilidad y emitir el veredicto de culpable. Considera un segundo ejemplo. Supón que estás visitando un lago congelado con tus hijos pequeños y quieren jugar sobre el hielo. Puede que racionalmente creas que el hielo es grueso y completamente seguro, pero aún así te niegas a dejarlos jugar,
aceptando que el hielo puede romperse debido a lo grave que sería si cayeran al agua. Este ejemplo que está dando es el mismo ejemplo que les di de las escaleras, ¿no? Cuando tienes que cambiar un foco, o a lo mejor tienes que subir al techo y pones las escaleras, ¿no? Estás racionalmente justificado que la escalera te va a sostener, ¿no? Pero no sabes, muchas veces no aceptas eso y mandas a tu hermano o algún amigo a que te sostenga la escalera con un pie, ¿no? Entonces, aquí este ejemplo que está dando List es similar. Del mismo modo en que aceptar una proposición puede ser racional, incluso si creerla no lo es, realizar un acto de fe puede ser racional, aunque se tenga poca evidencia a favor de la proposición que se acepta. Por ejemplo, uno podría racionalmente aceptar que Dios existe, practicando una religión, participando en la oración y la liturgia y uniéndose a una comunidad espiritual, incluso si tiene evidencia abrumadora de que el ateísmo es verdadero. Esta evidencia haría que la fe proposicional fuera epistémicamente irracional para esa persona, pero realizar un acto de fe aún podría ser racional. La acción racional depende tanto de nuestra evidencia como de lo que está en juego, y a veces puede ser racional actuar como si algo fuera verdadero, aunque la evidencia apunte en sentido contrario. La lección general es que incluso si la fe proposicional es epistémicamente irracional, los actos de fe o la aceptación pueden seguir siendo racionalmente prácticos. Dado esto, no es difícil ver cómo los actos de fe basados en la aceptación podrían ir más allá de la evidencia, ya que puede ser racional aceptar que algo es verdadero, incluso si se tiene evidencia abrumadora de que es falso. Los actos de fe pueden racionalmente ir más allá e incluso en contra de la evidencia, dependiendo de lo que esté en juego. Si uno tiene mucho que ganar si algo es verdadero y poco que perder si resulta falso, aceptarlo podría ser racional, incluso si es poco probable que sea verdadero. Esto me recuerda a ciertos tramas de películas. Por ejemplo, apenas la semana pasada, el sábado, vi la película de The Long Walk. Esta película basada en un cuento corto de Stephen King. Creo que en español le pusieron Camina o muere. Hay una parte de la película en que dos participantes de la caminata están discutiendo por las razones por las que deciden entrar. No es spoiler si no la has visto, porque es básicamente la trama de la película. En esa película hay como una especie de evento donde voluntariamente las personas asisten y la idea es que van a competir contra otras personas, otros voluntarios, y van a comenzar a caminar a cierta velocidad, con ciertas reglas, pero básicamente es caminar hasta que el cuerpo aguante y el ganador es el último que quede en pie, ¿no? Y la idea no es simplemente que los otros se van cansando y son descalificados, no. Aquellos que dejen de caminar, ya sea porque se cansan, se salen de la carretera, porque deciden rendirse, porque no cumplen con ciertas normas, los matan, ¿vale? Y en los dos, digamos, principales o los protagonistas de la película a uno lo menciona. Esto que está subrayado, esto que tengo subrayado aquí, es una de las justificaciones que uno de los personajes, sí, de los personajes de la historia principal, dice, ¿por qué estás tú aquí en un evento como este, a pesar de las consecuencias? Y lo que dice, y él es lo que dice, la persona es pobre, le va de lo peor y lo que tú quieras, tiene una historia trágica de trasfondo y dice, ganar este evento para mí, y dado que es verdadero, que se ha comprobado que reciben mucho dinero, cualquier cosa así es lo que ganan. Eh, Dice, yo tengo mucho que ganar y poco que perder. Básicamente es
su justificación. Entonces, en este caso, para esa persona, alguien podría decir, pero qué irracional. No. De acuerdo a lo que está diciendo Elizabeth Jackson aquí, para esa persona, para este personaje, aceptar entrar voluntariamente a esta carrera es racional, incluso si tiene probabilidades de que no gane, de que mate, pero sus razones es, digamos que él cree, y de hecho eso se menciona, digamos que él cree que no vaya a ganar, pero de todas maneras acepta entrar en la carrera, ¿no? Y no se trata de un movimiento, de un acto irracional el que está cometiendo. Y de hecho, Pascal, Pascal argumentó que esta es nuestra situación respecto a la pregunta de si Dios existe. En lo que comúnmente se conoce como la apuesta de Pascal, si uno se compromete con Dios, tiene mucho que ganar si Dios existe, como el caso de la película The Long Walk. El cielo, una relación con el creador del universo, todopoderoso y absolutamente bueno, y tiene poco que perder si Dios no existe. Bueno, unos dirán que el personaje de la película sí tiene mucho que perder porque va a perder la vida, ¿no? Entonces no va a perder poco. Pero si ustedes ven la película, ya lo vieron, en sus propias palabras, no va a perder nada por la vida que lleva, pero sí mucho que ganar. Pero si uno se compromete con Dios, tiene mucho que perder si Dios existe, potencialmente una separación eterna de Él y poco que ganar si no existe. Así incluso si uno piensa que es poco probable que Dios exista, aún podría ser racional aceptar que existe, ¿no? Creo que si se ve en la película, esto se les va a hacer todavía mucho más fácil de digerir. Aunque mi objetivo aquí no es defender el argumento de Pascal, resulta interesante considerar la posibilidad de que uno pueda racionalmente comprometerse con Dios, incluso si está bastante seguro de que Dios no existe, porque tiene mucho que ganar y poco que perder. En ese sentido, aceptar que Dios existe puede ser racional en una gran variedad de situaciones evidenciales. Por tanto, los actos de fe podrían ir más allá de la evidencia, incluso más que la fe proposicional. Conclusión. Hablamos de los cuatro componentes de la fe proposicional. La fe implica un componente parecido a la creencia, un componente parecido al deseo, un compromiso y el ir más allá de la evidencia. También discutimos cómo la fe se diferencia de la creencia y de la esperanza. La fe necesariamente implica deseo, mientras que la creencia no. Y la fe requiere más evidencia o confianza que la esperanza. Luego abordaremos tres posturas sobre la fe y la racionalidad. La fe siempre es irracional, la fe nunca es irracional y la fe a veces es racional y a veces irracional. Vimos razones para pensar que la tercera es la más verosímil. Si la fe es racional, ¿cómo puede ir más allá de la evidencia? Discutimos tres respuestas a esta pregunta. Una, la fe se basa en el testimonio y uno elige confiar en otro basándose solo en su testimonio, yendo más allá de otras fuentes de evidencia. Dos, la evidencia cambia el grado de confianza de una persona, pero no exige que abandone su fe. Tres, uno se encuentra en un caso permisivo y elige adoptar una actitud de fe que está permitida, aunque no exigida por la evidencia. También vimos que algunos casos de fe racional pueden ir más allá de la evidencia, de más de una manera y a veces de las tres maneras al mismo tiempo. Finalmente discutimos los actos de fe y cómo se diferencian de la fe proposicional. De manera importante vimos que incluso si la fe proposicional es irracional para alguien, los actos de fe aún pueden ser racionales para esa persona. Concluyo que tanto la fe proposicional como los actos de la fe pueden ser racionales y al mismo tiempo ir más allá de la evidencia. Y con esto concluimos la lectura del artículo Fe y Razón de Elizabeth Jackson. Gracias a todos los que se pasaron y también a la gente que va a estar viendo el video en mi canal Heretic Kuda, donde estaré subiendo este directo. Ya me despido, que Dios los bendiga y nos estamos viendo en el siguiente directo con la lectura de un nuevo artículo. Chao.